Hola! What follows is another interview by Leonel with Panamanian musician Rómulo Castro at Massey University campus in New Zealand. This time they will talk about trova, discussing its influences, particularly Cuban son and indigenous music. They will also talk about political messages in trova and how these have changed along the years. Hola amigos, this time we're talking about trova and that wonderful style that really defines Latin American music, especially the type of music that addresses social and political issues and has a very important relationship with Latin American history. And so Rómulo Castro from Panama, whose music we are listening to as part of this course, and also that we are enjoying, is here to talk to us about trova in Latin America. And I find, Rómulo, really interesting the relationship between trova tradicional and nueva trova and song. And when we went over salsa, we also talk about the relationship between song and salsa. Do you find that there is a connection between song and trova? Sí, hay una conexión estructural, la misma que existe además entre la vieja trova cubana y la canción tradicional tanto europea como africana, que es la historia de los trovadores y contadores de historia. El son montuno suma a la vieja trova elementos ritmáticos bailables. Y se produce entonces una obra de arte en la que puedes disfrutar bailando, pero también enriqueciendo tus conocimientos o tu información con lo que se está contando. Y en ese sentido potencia significados, ¿no? And do you find that that in trova indigenous music is important? The indigenous influence of some countries? Yo creo que sí, porque parte además de una premisa filosófica universal, y es que uno es uno mismo más sus circunstancias. Y si uno como artista no es capaz de reflejar su propia circunstancia personal en su obra de arte, pues no estaría siendo fiel a su propio origen, ¿no? Sí. Yeah, well, it's interesting because some of these musicians, like Violeta Parra, for instance, or Atahualpa Yupanqui, they did a lot of research into their own tradition, no? And we can see that the indigenous presence is very important. And in the case of your music, the indigenous tradition also comes across, right? Así es que yo llegué a Panamá ya adolescente, con 18 años, a la patria donde nació mi padre, mi papá. Y para mí era muy importante investigar la cultura, las razones culturales de este país de mi padre para asimilarlo como propio. Y una de las cosas más importantes que tuve que investigar fue la música indígena. For instance, can you... Sí, la propia introducción de La Rosa de los Vientos, que es una canción relativamente conocida, en tanto la canta mi compatriota Rubén Blades y ganó Grammy y tal. La introducción es muy indígena y puede ser indígena válido para Panamá, pero también para el nordeste brasileño, por ejemplo, ¿no? Cada hombre lleva encima la huella de su tiempo. And are there any other musical influences in your music? Yo creo que sí, porque el Caribe, como el Mediterráneo, es una autopista de comunicación y de convergencia de culturas, ¿no? Y en la música mía está elementos de música africana, indígena, pero también estadounidense, inglesa y de la tradición universal. And also something that I find very interesting and very important in trova, in Nueva Canción and trova, is that relationship between poetry and music.
Así es que esa es la otra mitad de la canción, no es solo importante lo que dices en la estructura armónica o melódica de la canción, sino en su texto. Y el español no solo es una lengua riquísima en sí misma, sino con una tradición milenaria de poesía de gran nivel. Si no recurrimos a la buena poesía, pierde calidad la propia canción. Yeah, that's very important. And also, we know that Trova addresses political issues, social issues, and anti-colonial issues. Do you think that's still the case? Is that still happening in Trova music? Yo creo que sí, pero cambian los tiempos y cambian las preocupaciones de los seres humanos. Si en los 60 eran tan importantes las revoluciones armadas, la guerrilla del Che y tal, en este nuevo milenio es el de la primavera árabe, el de Occupy Wall Street, es el de las movilizaciones sociales que siguen entrañando luchas por un mundo mejor, solo que se concibe y se dice de forma diferente. Yeah, that's exactly the case. Thank you so much, Romulo. Hope you enjoyed the interview. Stay with me in our next topic to explore the figure of the trovador in Hispanic history and the origins of the Nueva Trova movement in Latin America. See you.